El motor de la nave espacial de Jake Morrison comenzó a fallar mientras atravesaba el campo de asteroides cerca de Kepler 42b. Las alarmas sonaban sin cesar en la cabina y las luces rojas parpadeaban como advertencias desesperadas. Jake luchó con los controles, pero la gravedad del planeta desconocido lo atraía inexorablemente hacia su superficie rocosa. La nave se estrelló contra el suelo con un estruendo metálico que resonó por todo el valle. Jake despertó horas después, con dolor de cabeza y sangre goteando de una herida en su frente. La cabina estaba llena de humo y chispas eléctricas saltaban de los paneles. Se quitó el cinturón de seguridad y salió tambaleándose de los restos de su nave. El paisaje que lo rodeaba era completamente extraño. Árboles de color púrpura se alzaban hacia un cielo de 2 soles, y extrañas flores cristalinas brillaban con luz propia. El aire tenía un aroma dulce y metálico. Jake revisó su equipo de supervivencia y confirmó que su comunicador estaba roto. Mientras examinaba los daños de su nave, escuchó voces suaves acercándose entre los árboles. 3 figuras femeninas emergieron de la vegetación alienígena. Eran humanoides, pero su piel tenía un tono azulado y sus ojos brillaban como estrellas. Llevaban vestimentas elaboradas hechas de materiales que parecían tejidos de luz. La más alta del grupo se acercó a Jake con curiosidad evidente en su rostro. Habló en un idioma musical que él no comprendía, pero de alguna manera sus palabras resonaron en su mente como si fuera telepatía. Gradualmente Jake comenzó a entender lo que decían. «Eres diferente», dijo la alienígena alta, cuyo nombre era Sara. «Tu energía vital es más intensa que la de otros visitantes que hemos conocido». Las otras 2, Lyra y Nova, rodearon a Jake con expresiones de fascinación. Lyra tocó suavemente el brazo de Jake y sonrió. Cuando él no se alejó, Nova examinó los restos de la nave con interés científico. «¿De dónde vienes, extraño?», preguntó Nova. «Tu tecnología es primitiva pero funcional. Tu especie debe ser muy ingeniosa». Jake explicó que era humano de la Tierra y que había perdido el rumbo mientras exploraba sistemas estelares distantes. Las 3 alienígenas intercambiaron miradas significativas cuando mencionó su planeta de origen. «Los humanos son legendarios aquí», murmuró Lyra. «Se dice que poseen una fuerza interior única, una determinación que otras especies no tienen». Sara asintió con entusiasmo. «Nuestro pueblo ha esperado mucho tiempo conocer a un verdadero humano. Los relatos de su valentía y resistencia se han transmitido durante generaciones». Jake se sintió incómodo con toda la tensión. Solo quería reparar su nave y continuar su misión de exploración. Pero cuando preguntó sobre materiales para reparaciones, las 3 mujeres se mostraron evasivas. «No hay prisa», dijo Nova con una sonrisa enigmática. «Nuestro mundo tiene mucho que ofrecer a alguien como tú». Las alienígenas lo condujeron hacia su ciudad, una colección de estructuras cristalinas que flotaban sobre el suelo del valle. Jake quedó asombrado por la arquitectura imposible y la tecnología avanzada que veía a su alrededor. Sin embargo, una sensación de inquietud crecía en su estómago. Las miradas que recibía de otros habitantes del lugar eran demasiado intensas, demasiado interesadas. Era como si fuera una rareza en exhibición en lugar de un visitante casual. Esa noche, mientras descansaba en la habitación que le habían asignado, Jake escuchó susurros en los pasillos. Las voces hablaban sobre planes y propósitos que no alcanzaba a comprender completamente. Algo sobre energía humana y la importancia de mantenerlo en el planeta. Jake se acercó sigilosamente a la ventana y vio que guardias alienígenas patrullaban alrededor del edificio. Su instinto le decía que ya no era un huésped, sino un prisionero. La realización lo golpeó como un rayo. Había aterrizado en el planeta equivocado, y estas alienígenas aparentemente amistosas no tenían intención de dejarlo partir. La situación se había vuelto peligrosa muy rápidamente, y Jake sabía que necesitaba encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Su aventura espacial se había convertido en una lucha por la supervivencia en un mundo extraño, donde su propia humanidad lo convertía en un bien preciado. Al día siguiente, Jake despertó con el sonido de campanas melódicas que resonaban por toda la ciudad cristalina. Sara, Lyra y Nova entraron a su habitación con bandejas de frutas exóticas y bebidas de colores. Sus sonrisas parecían genuinas, pero Jake ahora notaba la tensión detrás de sus ojos. «Hemos preparado un recorrido especial para ti»,
anunció Sarah mientras colocaba la bandeja sobre una mesa traslúcida. Queremos mostrarte las maravillas de nuestro mundo, Verian. Jake aceptó la comida cautelosamente preguntándose si estaba drogada. El sabor era increíblemente dulce, casi adictivo. Decidió comer solo pequeñas cantidades para mantener su mente clara. Durante el recorrido, las 3 alienígenas lo llevaron a través de jardines flotantes donde plantas bioluminiscentes creaban patrones hipnóticos de luz. Visitaron laboratorios donde otros verianos trabajaban con tecnología que desafiaba las leyes de la física tal como Jake las conocía. Nuestro pueblo ha alcanzado la inmortalidad, explicó Nova mientras observaban a científicos manipulando campos de energía pura. Pero hemos perdido algo en el proceso: la pasión, la determinación ardiente que impulsa a especies más jóvenes. Lyra se acercó a Jake y tocó su mano con dedos sorprendentemente cálidos. Los humanos poseen lo que nosotros hemos perdido, esa chispa de vida que hace que cada momento sea precioso, porque saben que es limitado. Ya que comenzó a comprender la verdadera razón de su cautiverio. Los verianos no solo estaban fascinados por los humanos, estaban obsesionados con ellos. Veían en Jake una fuente de energía vital que podría revigorizar su civilización estancada. En el centro de la ciudad, llegaron a una estructura imponente que parecía un anfiteatro hecho completamente de cristal transparente. Cientos de verianos se habían reunido allí, todos mirando expectantes hacia el centro donde se alzaba una plataforma elevada. Este es el Sanctum de la Esencia, murmuró Sarah con reverencia. Aquí es donde preservamos la energía vital de visitantes especiales. El estómago de Jake se tensó cuando vio dispositivos extraños conectados a la plataforma. Parecían diseñados para extraer algo de un sujeto vivo. Tubos cristalinos y cables de energía se entrelazaban en una configuración que claramente no estaba diseñada para el bienestar del ocupante. Por supuesto, el proceso no es doloroso, añadió Nova rápidamente notando la alarma en el rostro de Jake. Simplemente canalizamos tu esencia humana para revitalizar nuestro pueblo. Es un honor muy grande. Jake retrocedió instintivamente, pero se encontró rodeado por más verianos que habían aparecido silenciosamente a su alrededor. Sus rostros mantenían expresiones amigables, pero sus ojos brillaban con una intensidad hambrienta que lo hizo estremecer. No entiendo, dijo Jake tratando de mantener la calma. ¿Por qué no pueden simplemente pedirme que done algo voluntariamente? ¿Por qué todo este engaño? Lyra intercambió una mirada culpable con sus compañeras. Porque los humanos son demasiado valiosos para arriesgar su escape y porque el proceso requiere que permanezcas aquí permanentemente. La verdad golpeó a Jake como un martillo. No planeaban matarlo, pero tampoco planeaban dejarlo vivir su propia vida. Querían convertirlo en una fuente permanente de energía humana, manteniéndolo como una batería viviente para alimentar su civilización decadente. Además, continuó Sarah con una sonrisa que ya no parecía tan amistosa. Hemos estado monitoreando las comunicaciones espaciales. Tu nave no se estrelló aquí por accidente. Nuestros sistemas de atracción gravitacional la trajeron específicamente a este mundo. Jake sintió que la sangre se le helaba en las venas. Todo había sido una trampa desde el principio. Los verianos habían estado cazando naves humanas, atrayéndolas a su mundo para capturar a sus ocupantes. Él no era el primer humano que había caído en esta trampa, y ciertamente no sería el último si no encontraba una manera de escapar. Los guardias verianos comenzaron a acercarse lentamente hacia él, sus movimientos coordinados como si hubieran practicado esta captura muchas veces antes. Jake sabía que tenía solo segundos antes de que fuera demasiado tarde para actuar. Jake evaluó rápidamente sus opciones mientras los guardias verianos se acercaban. El Sanctum de la Esencia estaba rodeado por una multitud expectante, pero notó que la arquitectura cristalina tenía puntos débiles donde las estructuras se conectaban. Su entrenamiento militar en la Academia Espacial le había enseñado a identificar rutas de escape incluso en las situaciones más desesperadas. Con un movimiento súbito, Jack se lanzó hacia el borde de la plataforma y golpeó uno de los soportes cristalinos con toda su fuerza. El material, aunque hermoso, resultó ser más frágil de lo esperado. Una cascada de fragmentos brillantes cayó sobre los guardias más cercanos, creando la distracción que necesitaba.
«Deténganlo», gritó Sarah, pero su voz musical ahora tenía un tono desesperado que contradecía su compostura anterior. Jake corrió entre la multitud confundida de verianos, aprovechando su mayor peso y momentum para abrirse paso. Sus músculos, acostumbrados a la gravedad terrestre, le daban una ventaja significativa en este mundo de menor densidad gravitacional. Cada paso lo llevaba más lejos de lo que hubiera logrado en la Tierra. Los verianos comenzaron a perseguirlo, pero sus movimientos eran demasiado elegantes. Jake se dio cuenta de que su especie había perdido no solo la pasión, sino también los instintos básicos de supervivencia que vienen con la mortalidad. Mientras corría por los pasillos cristalinos, Jake recordó haber visto los restos de su nave durante el recorrido. Estaba en el perímetro sur de la ciudad, custodiada pero no destruida. Si podía llegar hasta allí y encontrar alguna manera de hacer funcionar, al menos las comunicaciones, podría enviar una señal de auxilio a otros exploradores humanos. Los corredores de la ciudad formaban un laberinto complejo, pero Jake había estado observando cuidadosamente durante su recorrido turístico. Los verianos habían sido demasiado confiados, mostrándole demasiado de su tecnología y layout urbano. Llegó a un túnel que conectaba diferentes secciones de la ciudad. El túnel estaba decorado con murales bioluminiscentes que contaban la historia de los verianos. Jake se detuvo momentáneamente cuando vio imágenes que mostraban claramente a otros humanos siendo procesados en el Sanctum de la Esencia. Docenas de ellos, quizás cientos, a lo largo de los siglos. La rabia brotó en su pecho. No era solo su propia libertad lo que estaba en juego, sino la justicia para todos los exploradores humanos que habían caído en esta trampa. Los verianos habían estado alimentándose parasitariamente de la vitalidad humana durante generaciones. El sonido de pasos acercándose lo obligó a continuar corriendo. Llegó a una intersección y eligió el túnel que llevaba hacia donde recordaba haber visto su nave. El aire aquí era diferente, más fresco, indicando que estaba cerca del exterior de la ciudad. Finalmente, emergió en un área de almacenamiento donde varios vehículos y equipos alienígenas estaban guardados. Su nave espacial estaba en el centro, rodeada por dispositivos de análisis verianos. Jake notó con alivio que el casco principal estaba intacto, aunque los sistemas de propulsión estaban claramente dañados. Se acercó sigilosamente a su nave, evitando los sensores de movimiento que había observado durante su captura. Los verianos habían subestimado la habilidad humana para adaptarse y sobrevivir en condiciones hostiles. Dentro de la nave, Jake accedió al compartimento de emergencia que contenía un transmisor de respaldo. Los verianos habían examinado los sistemas principales, pero habían pasado por alto este dispositivo oculto diseñado específicamente para situaciones de supervivencia. Mientras configuraba el transmisor, escuchó voces verianas acercándose al área de almacenamiento. Zara, Lyra y Nova estaban dirigiendo la búsqueda y sus voces habían perdido toda pretensión de amabilidad. «Encuentra al humano antes de que logre comunicarse con otros de su especie», ordenó Sarah con autoridad fría. «Si una flota de rescate llega aquí, nuestras operaciones de captura estarán comprometidas para siempre». Jake terminó de configurar el transmisor y envió una señal de emergencia que incluía las coordenadas del planeta y información. La señal tomaría días en llegar al espacio humano más cercano, pero era su única esperanza. Un grupo de guardias entró al área de almacenamiento justo cuando Jake terminaba de ocultar el transmisor. No había tiempo para escape, así que decidió enfrentar a sus captores directamente. «Impresionante determinación», admitió Nova mientras los guardias rodeaban a Jake. «Exactamente la clase de espíritu que necesitamos para revitalizar nuestro pueblo». Jake sonrió con confianza que no sentía completamente. «Es exactamente el tipo de espíritu que les va a causar más problemas de los que pueden manejar». Los verianos lo escoltaron de vuelta al Sanctum, pero Jake había logrado su objetivo principal. La señal estaba en camino, y otros humanos sabrían que su captura ya no sería en vano. Los días siguientes pasaron en una rutina extraña de cautiverio civilizado. Los verianos no lo llevaron inmediatamente al proceso de extracción de esencia. En cambio, parecían estar estudiándolo, monitoreando sus reacciones y patrones de comportamiento. Jake se dio cuenta de que querían optimizar el proceso, maximizar la cantidad de energía vital que podrían extraer de él.
Zara visitaba su habitación regularmente, trayendo comidas elaboradas y tratando de entablar conversaciones sobre la cultura humana. Su fascinación parecía genuina, pero Jake podía ver la hambre subyacente en sus ojos cada vez que lo miraba. ¿Cómo es vivir sabiendo que tu tiempo es limitado?, preguntó una tarde mientras compartían una comida de frutas cristalinas. Para nosotros cada día es igual que el anterior, sin urgencia, sin la dulce agonía de la mortalidad. Jake masticó pensativamente antes de responder. La mortalidad nos hace valorar cada momento, nos impulsa a crear, a explorar, a amar intensamente, porque sabemos que nuestro tiempo es precioso. Ustedes han intercambiado la vida por la existencia. Lyra, que estaba presente durante esta conversación, se inclinó hacia adelante con interés. Pero imagina lo que podrías lograr con tiempo infinito. Podrías aprender todo, experimentar todo, convertirte en algo más que humano. Sin la presión del tiempo, no hay motivación real para lograr algo, replicó. La inmortalidad los ha convertido en parásitos que se alimentan de la vitalidad de especies mortales, en lugar de crear la suya propia. El rostro de Zara se endureció ante esas palabras. No entiendes la bendición que te estamos ofreciendo. Tu esencia se convertirá en parte de algo eterno, algo hermoso. Mi esencia me pertenece, respondió Jake firmemente. Y la he usado para enviar un mensaje que traerá aquí a más humanos de los que pueden manejar. Las tres mujeres intercambiaron miradas alarmadas. Jake había guardado esta información como una carta final, esperando el momento correcto para revelar que ya había logrado comunicarse con el exterior. Nova se levantó bruscamente de la mesa. Está mintiendo. Nuestros sensores habrían detectado cualquier transmisión. Jake sonrió con satisfacción genuina. Su tecnología es impresionante, pero los humanos somos expertos en encontrar maneras de superar sistemas que parecen infalibles. Es parte de esa determinación que tanto admiran. Zara activó un dispositivo de comunicación y comenzó a dar órdenes urgentes en su idioma musical. Jake no entendía las palabras específicas, pero el tono de pánico era universal. Incluso si lograste enviar una señal, dijo Lyra tratando de sonar calmada, tomaría semanas para que llegue ayuda. El proceso de extracción comenzará mañana. Perfecto, respondió Jake. Eso significa que tengo una noche entera para causar más problemas. Esa noche, Jake no durmió. En lugar de eso, exploró meticulosamente su habitación en busca de debilidades en la seguridad veriana. Encontró que los sistemas de monitoreo tenían intervalos ciegos cuando se recalibraban automáticamente cada pocas horas. Durante uno de estos intervalos, Jake logró salir de su habitación y explorar los pasillos cercanos. Descubrió algo que cambió completamente su comprensión de la situación. Una sección oculta de la ciudad donde otros humanos estaban siendo mantenidos en estados similares al suyo. Había al menos una docena de exploradores humanos de diferentes épocas, algunos que habían estado allí durante años según las fechas en sus uniformes. Todos estaban en habitaciones individuales, pero todos estaban vivos y conscientes. Jake se dio cuenta de que los verianos no extraían la esencia de una sola vez. Era un proceso gradual manteniendo a los humanos en cautiverio durante largos periodos para maximizar la recolección de energía vital. Era una granja humana sofisticada disfrazada de hospitalidad alienígena. Este descubrimiento cambió sus prioridades completamente. Ya no se trataba solo de su propia escape, sino de liberar a todos los humanos cautivos y exponer esta operación a la comunidad galáctica. Cuando regresó a su habitación antes de que los sistemas de seguridad se reactivaran, Jake comenzó a planear no solo una fuga, sino una revolución completa contra sus captores aparentemente civilizados. La revelación de la existencia de otros cautivos humanos encendió una nueva determinación en Jake. Al día siguiente, cuando Zara llegó para escoltarlo al procedimiento de extracción, él ya tenía un plan completamente formado. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, le dijo a Zara mientras caminaban por los pasillos cristalinos. Quizás tengan razón sobre los beneficios de la inmortalidad. Zara se detuvo, sorprendida por este cambio aparente de actitud. Estás diciendo que aceptarías voluntariamente el procedimiento. Estoy diciendo que me gustaría entender mejor cómo funciona, respondió Jack cuidadosamente. Si van a tomar mi esencia de todas maneras,
Al menos quiero saber qué van a hacer con ella. La expresión de Sarah se suavizó con lo que parecía alivio genuino. Por supuesto, será mucho mejor si cooperas voluntariamente. El proceso es más efectivo cuando el sujeto no está en un estado de resistencia extrema. En el Sanctum de la Esencia, Jake fue presentado a otros verianos que él no había conocido antes, científicos y técnicos, que manejaban los complejos sistemas de extracción. Mientras le explicaban el proceso, Jake memorizó cuidadosamente cada detalle de la tecnología y los protocolos de seguridad. La energía vital humana tiene una frecuencia única, explicó uno de los científicos mientras ajustaba los controles de la máquina. Su intensidad emocional y su conciencia de la mortalidad crean patrones de energía que podemos absorber y redistribuir entre nuestra población. ¿Qué pasa con los humanos después del proceso?, preguntó Jake, aunque tenía la respuesta. Permanecen vivos, pero en un estado reducido, admitió el científico, como versiones apagadas de sí mismos, pero siguen generando energía vital, solo que a un ritmo menor. Jake sintió que la rabia se acumulaba en su pecho, pero la mantuvo cuidadosamente oculta. Los verianos estaban describiendo casualmente un destino peor que la muerte: convertir a humanos vibrantes en versiones zombificadas de sí mismos para alimentar a una civilización parasitaria. Fascinante, murmuró Jake. ¿Y este proceso se puede revertir? Los verianos intercambiaron miradas. ¿Por qué querrías revertirlo?, preguntó Lyra. Una vez que formes parte de nuestra comunidad eterna, no querrás volver a tu existencia mortal limitada. Solo curiosidad científica, mintió Jake Smith. Mientras los técnicos preparaban la máquina de extracción, Jake notó que el sistema tenía un protocolo de emergencia que podía invertir el flujo de energía. En lugar de extraer energía vital de un sujeto, potencialmente podría bombear energía de vuelta a todos los humanos cuya esencia había sido recolectada previamente. El plan que formó en su mente era arriesgado al punto de la locura, pero era la única oportunidad que tendrían él y los otros cautivos de escape y venganza. Estoy listo, anunció Jake acostándose en la plataforma de extracción. Los verianos comenzaron a activar la máquina, pero justo cuando los primeros cables de energía se conectaron a su cuerpo, Jake activó un dispositivo que había construido secretamente usando componentes de su equipo de supervivencia. Era un generador de pulsos electromagnéticos que había estado ocultando en su ropa. El pulso disrumpió temporalmente los sistemas de control verianos, dándole a Jake segundos preciosos para acceder al panel de emergencia de la máquina de extracción. Con movimientos rápidos nacidos del entrenamiento militar, reconfiguró el sistema para que funcionara en reversa. En lugar de extraer su energía vital, la máquina comenzó a bombear de vuelta toda la energía humana que había sido recolectada durante años a todos los humanos cautivos en la instalación. El efecto fue inmediato y dramático. Por toda la ciudad, los humanos que habían estado en estados apagados comenzaron a recuperar su vitalidad completa. Más importante aún, ahora tenían acceso temporal a niveles de energía sobrehumanos. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la ciudad veriana mientras Jake se levantó de la plataforma, sintiendo una corriente de poder fluyendo a través de su cuerpo. Los verianos que lo rodeaban retrocedieron con expresiones de shock y miedo. ¿Qué has hecho?, gritó Sarah, pero su voz fue ahogada por el sonido de explosiones distantes mientras otros humanos liberados comenzaron a romper sus propias prisiones. He devuelto lo que ustedes robaron, respondió Jake, su voz resonando con una autoridad que no había tenido antes. Y ahora van a descubrir por qué los humanos son realmente peligrosos cuando están motivados. Los verianos habían pasado tanto tiempo estudiando la energía vital humana que habían olvidado que esa misma energía, cuando se concentra y dirige con propósito, puede convertirse en una fuerza destructiva imparable. La rebelión humana había comenzado y los verianos se encontraron enfrentando exactamente el tipo de determinación feroz que habían estado tratando de robar para sí mismos. La energía sobrehumana corriendo por el cuerpo de Jake le permitía moverse con velocidad y fuerza que sorprendieron incluso a los guardias verianos más experimentados. Corrió por los pasillos del Sanctum, mientras el sistema de reversión continuaba bombeando energía vital, robada de vuelta a todos los humanos cautivos en la instalación.
Los sonidos de la rebelión crecían por toda la ciudad cristalina. Explosiones, gritos de combate humanos y el distintivo zumbido de la tecnología veriana, siendo saboteada, creaban una sinfonía de caos liberador. Jake sintió una satisfacción salvaje al saber que su plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. Mientras se dirigía hacia el área donde había visto a los otros cautivos, se encontró con Emma Sullivan, una exploradora espacial cuyo uniforme indicaba que había estado cautiva durante casi 3 años. La energía restaurada había devuelto el fuego a sus ojos y llevaba un arma veriana improvisada. ¿Eres el que activó el sistema de reversión?, preguntó Emma mientras corrían juntos por un corredor que llevaba hacia las celdas de detención. Culpable, respondió. ¿Cuántos más hay? Al menos 15 que yo sepa, dijo Emma, pero pueden haber más en niveles que nunca pude explorar. Los verianos han estado haciendo esto durante décadas. Llegaron a la sección de detención justo cuando otros humanos liberados estaban rompiendo las últimas barreras de energía que mantenían las celdas cerradas. Jake vio a exploradores de diferentes eras y agencias espaciales, todos ahora vibrando con la energía vital recuperada y una sed de venganza justificada. Un hombre mayor que se identificó como Captain Richard Hayes, del Servicio de Exploración Profunda, se acercó a Jake. Escuché que enviaste una señal de auxilio. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que llegue ayuda? Días, tal vez una semana, admitió Jake. Pero no creo que necesitemos esperar. Con esta energía sobrehumana podemos tomar control de esta ciudad y usar su propia tecnología contra ellos. Hayes asintió con aprobación. Me gusta tu estilo, chico. He estado planeando una escapada durante años, pero nunca tuve los recursos. Ahora tenemos tanto poder como necesitemos. El grupo de humanos liberados se dividió en equipos tácticos. Hayes tomó liderazgo natural debido a su experiencia militar superior, pero Jake fue reconocido como el arquitecto de la liberación. Emma Sullivan usó su conocimiento de 3 años de la ciudad para guiar los ataques estratégicos. Su primer objetivo fue el centro de comunicaciones verianos. Si podían tomar control de sus sistemas de transmisión, podrían enviar señales más potentes a otras naves humanas y advertir sobre las operaciones de captura verianas. El ataque al centro de comunicaciones fue devastadoramente efectivo. Los verianos habían desarrollado su tecnología asumiendo que nunca enfrentarían resistencia interna. Sus sistemas de seguridad estaban diseñados para mantener prisioneros adentro, no para repeler ataques coordinados desde dentro de su propia ciudad. Jake y Emma trabajaron juntos para hackear los sistemas de comunicación verianos. La tecnología alienígena era avanzada, pero seguía principios lógicos que podían ser entendidos y manipulados por mentes humanas determinadas. «Increíble», murmuró Emma, mientras accedía a los registros de comunicación. Han estado rastreando naves humanas por todo este sector de la galaxia. Tienen una base de datos de cientos de exploradores que han capturado o destruido. Jake sintió que su rabia se intensificaba mientras leía los registros. Los verianos no eran simplemente una civilización decadente que había caído en prácticas parasitarias. Eran depredadores sistemáticos que habían estado cazando humanos durante generaciones. Envía todo esto a la flota de rescate, ordenó Jake. Quiero que sepan exactamente con qué tipo de monstruos estamos tratando aquí. Mientras Emma trabajaba en las comunicaciones, Jake notó que la energía sobrehumana que habían recibido del sistema de reversión estaba comenzando a estabilizarse. Ya no se sentía como si pudiera correr a través de paredes, pero aún tenía significativamente más fuerza y velocidad que lo normal. El sonido de pasos múltiples acercándose los alertó de que los verianos habían organizado una respuesta coordinada. Jake vio a través de las ventanas cristalinas que una fuerza masiva de guardias se dirigía hacia el centro de comunicaciones. ¿Terminaste con esa transmisión?, preguntó Jake urgentemente. Casi, respondió Emma, sus dedos volando sobre los controles alienígenas. Solo necesito codificar las coordenadas de sus otras bases de operaciones. Jake tomó una decisión rápida. Yo los detendré. Tú termina la transmisión y luego escápate por la salida trasera. Son cientos, protestó Emma. Soy humano, respondió Jake con una sonrisa feroz. Esto es exactamente para lo que fuimos diseñados. Jake salió del centro de comunicaciones para enfrentar a la fuerza veriana que se acercaba.
La energía vital sobrehumana fluía a través de él como electricidad líquida, y supo que este sería el momento definitorio no solo de su propia supervivencia, sino del destino de todos los humanos en esta parte de la galaxia. Los Verianos habían subestimado fundamentalmente lo que significaba ser humano. Estaban a punto de descubrir que la mortalidad no era una debilidad, sino la fuente de una ferocidad que ninguna especie inmortal podía comprender realmente. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y Jake Morrison se sentía más vivo de lo que nunca había estado en su vida. La fuerza veriana que se acercaba era imponente en números, pero Jake podía ver inmediatamente que carecían de la urgencia desesperada que impulsaba cada movimiento humano. Se movían con la precisión técnica de una especie que había olvidado lo que significaba luchar por la supervivencia. Jake se posicionó en la entrada principal del centro de comunicaciones, usando los pilares cristalinos como cobertura. La energía sobrehumana le permitía calcular ángulos y trayectorias con claridad sobrenatural, convirtiendo el campo de batalla en un problema de física que podía resolver instintivamente. Zara apareció al frente del grupo de guardias, su rostro una máscara de furia controlada. ¡Jake Morrison!, gritó su voz musical ahora cargada de amenaza. Has destruido siglos de trabajo científico. Has condenado a tu propia especie a la extinción, cuando podríamos haberlos elevado a la inmortalidad. La inmortalidad que ustedes ofrecen es una jaula dorada, respondió Jake, su voz resonando con convicción. Prefiero vivir un día como humano libre que una eternidad como su ganado intelectual. Los guardias verianos abrieron fuego con armas de energía, que creaban haces de luz devastadores. Jake se movió entre los pilares con velocidad sobrehumana, usando su entrenamiento militar combinado con sus habilidades aumentadas para evitar cada disparo. Lo que los verianos no habían anticipado era que Jake no estaba simplemente evadiendo sus ataques, estaba estudiando sus patrones, aprendiendo las limitaciones de su tecnología y preparando un contraataque que aprovecharía cada debilidad que observaba. Los verianos disparaban con precisión técnica perfecta, pero sus tácticas eran predecibles. Habían perdido la capacidad de improvisar que viene con la necesidad desesperada de sobrevivir. Jake, por otro lado, estaba funcionando puramente en instinto de supervivencia refinado por años de entrenamiento espacial. Con un movimiento explosivo, Jake salió de detrás de su cobertura y cargó directamente hacia el centro de la formación veriana. Su velocidad sobrehumana le permitió cerrar la distancia antes de que pudieran ajustar su fuego, y su fuerza aumentada convirtió cada golpe en una fuerza devastadora. El primer guardia que alcanzó voló por el aire cuando Jake lo golpeó con un uppercut que aprovechó completamente su momentum y fuerza sobrehumana. El segundo y tercero fueron derribados antes de que pudieran siquiera procesar lo que estaba sucediendo. Los verianos no habían experimentado violencia física real en generaciones. Sus cuerpos inmortales eran fuertes pero no estaban acondicionados para combate, y sus mentes no estaban preparadas para la brutalidad eficiente que Jake desplegó contra ellos. ¡Imposible!, gritó uno de los científicos verianos. Los humanos son una especie inferior. ¿Cómo puede un solo individuo superar a nuestras fuerzas superiores? Jake se detuvo en el centro del grupo de guardias derrotados, apenas respirando pesado a pesar del combate intenso. Porque ustedes estudian la vida, pero nosotros la vivimos. Ustedes analizan la supervivencia, pero nosotros la practicamos cada día. Zara retrocedió, su compostura finalmente completamente shatter. Nuestros ancestros conquistaron sistemas estelares enteros. Somos una civilización superior en todos los aspectos mensurables. Sus ancestros tal vez, concedió Jake, pero ustedes son solo los ecos pálidos de esa grandeza. Han intercambiado la excelencia por la existencia, la pasión por la preservación. Se han convertido en todo lo que desprecian en especies inferiores, débiles, dependientes y parasitarios. El sonido de explosiones distantes indicó que otros grupos de humanos liberados estaban teniendo éxito similar en sus propias misiones por toda la ciudad. La rebelión se había extendido más allá de las expectativas más optimistas de Jake. Emma Sullivan emergió del centro de comunicaciones con una sonrisa triunfante. Transmisión completa enviada, anunció. La flota de rescate conoce todo. Ubicaciones de bases, métodos de captura, número de prisioneros, y he enviado las coordenadas a cada instalación veriana en un radio de 50 años luz.
Lyra y Nova aparecieron con refuerzos adicionales, pero se detuvieron cuando vieron los resultados de la confrontación de Jake con sus guardias. Sus rostros mostraban una mezcla de terror y fascinación que Jake encontró profundamente satisfactoria. ¿Cómo es posible?, murmuró Nova. Nuestros modelos predictivos indicaban que los humanos individuales no podían superar nuestras defensas tecnológicas. Sus modelos se basaban en humanos debilitados por años de cautiverio, explicó Jake Pequot, no en humanos libres, enojados y sobrecargados con su propia energía vital robada. Han estado estudiando sombras y pensaron que entendían el fuego. Captain Higgs apareció con un grupo de humanos liberados, todos llevando armas verianas capturadas y equipo tecnológico. Los niveles inferiores están seguros, reportó. Encontramos instalaciones de almacenamiento masivas llenas de equipos de naves humanas capturadas, suficiente para construir una flota pequeña si sabemos lo que estamos haciendo. Jake sonrió, sintiendo que la victoria final estaba al alcance. Entonces construyamos esa flota. Es hora de que los verianos aprendan lo que significa ser cazados en lugar de cazadores. La revolución humana había triunfado, pero Jake sabía que esto era solo el comienzo. Los verianos tenían instalaciones por toda la galaxia, y miles de humanos potencialmente cautivos esperando liberación. La guerra real apenas estaba comenzando. En las horas que siguieron a la victoria humana en el centro de comunicaciones, Jack y los otros exploradores liberados trabajaron meticulosamente para consolidar su control sobre la ciudad veriana. La energía vital sobrehumana gradualmente se estabilizó a niveles más manejables, pero les había dado exactamente la ventaja que necesitaban para superar la tecnología superior de sus captores. Captain Higgs demostró ser un estratega brillante, organizando equipos para asegurar puntos clave por toda la ciudad. Emma Sullivan usó su conocimiento extensivo de la tecnología veriana para hackear sistemas de seguridad y acceder a bases de datos críticas. Jake se encontró naturalmente en el papel de coordinador entre grupos, su iniciativa en la liberación habiendo ganado el respeto de todos los otros cautivos. Los registros son peores de lo que imaginábamos, reportó Emma durante una reunión de planificación en el centro de comando veriano capturado. Han estado operando al menos 12 instalaciones similares en diferentes sistemas estelares. El número total de humanos cautivos probablemente supera los 1000 individuos. Hayes estudió los datos holográficos que Emma había proyectado. ¿Qué tipo de defensas tienen estas otras instalaciones? Variadas, respondió Emma. Algunas son ciudades como esta, otras son estaciones espaciales, y hay al menos 3 que son planetas enteros convertidos en centros de procesamiento. Pero todas comparten la misma debilidad fundamental. Nunca esperaron resistencia interna organizada. Jake examinó los patrones de las instalaciones verianas. ¿Han encontrado alguna evidencia de que otras especies hayan sido capturadas de manera similar? Eso es lo más perturbador, dijo Emma, su expresión sombriéndose. Los verianos han estudiado docenas de otras especies, pero solo los humanos producen el tipo de energía vital que pueden usar. Somos literalmente su única fuente de renovación. Lo que significa, añadió Ace Grimley, que si no los detenemos completamente seguirán cazando humanos hasta que no quede ninguno libre en la galaxia. La magnitud de la situación se asentó sobre el grupo como una nube pesada. No estaban simplemente escapando de sus captores, estaban luchando por la supervivencia completa de la libertad humana en el espacio. Necesitamos una estrategia a largo plazo, dijo Jake. No podemos simplemente liberar instalaciones una por una. Los verianos aprenderán de cada derrota y adaptarán sus defensas. Acordado, respondió Hayes, pero tenemos algunas ventajas que ellos no anticipan. Primero, ahora entendemos su tecnología casi tan bien como ellos. Segundo, cada humano que liberamos se convierte en un combatiente motivado. Y tercero, tienen una debilidad fundamental que podemos explotar. ¿Cuál es esa debilidad? Hayes sonrió con satisfacción militar. Su inmortalidad. No pueden aceptar pérdidas reales porque cada individuo veriano representa siglos de conocimiento acumulado. Los haremos jugar defensivamente usando su propia longevidad contra ellos. El plan que desarrollaron era audaz al punto de parecer imposible. En lugar de atacar las instalaciones verianas una por una,
Usarían la tecnología de comunicación veriana para coordinarse con humanos cautivos en todas las instalaciones simultáneamente. Crear una rebelión galáctica que los verianos no podrían suprimir sin destruir su propia infraestructura. El problema, admitió Emma, es que necesitamos acceso a su red de comunicaciones principal. Esa está ubicada en su mundo capital, que es probablemente la instalación más defendida que tienen. Entonces ahí es donde vamos, dijo Jack con determinación que sorprendió incluso a Hayes. Si vamos a hacer esto, lo hacemos completamente. Golpeamos el corazón de su operación y liberamos a todos los humanos cautivos al mismo tiempo. Hayes estudió a Jake con nueva apreciación. Eres más loco de lo que pensé inicialmente. Me gusta eso en un soldado. Durante los siguientes días, mientras esperaban la llegada de la flota de rescate humana, el grupo trabajó incansablemente para prepararse para la misión más ambiciosa en la historia de la exploración espacial humana. Estudiaron tecnología veriana, desarrollaron tácticas específicas para combate contra inmortales y, más importante, refinaron su comprensión de lo que los hacía únicamente humanos. La diferencia clave, reflexionó Jake durante una sesión de planificación nocturna, es que ellos ven la mortalidad como una debilidad a ser superada. Nosotros sabemos que es la fuente de nuestra fuerza. Cada momento importa porque es limitado. Cada decisión tiene peso porque las consecuencias son reales. Emma asintió. Han estado estudiando nuestros efectos pero han perdido completamente las causas. Ven la energía vital que producimos pero no entienden que viene de saber que nuestras vidas pueden terminar. El sonido de motores espaciales aproximándose interrumpió su conversación. La flota de rescate humana había llegado, y con ella la oportunidad de convertir una escape desesperada en una guerra de liberación que cambiaría el equilibrio de poder en esta región de la galaxia para siempre. Jake miró hacia las estrellas a través de las ventanas cristalinas de la ciudad veriana capturada. En algún lugar allá afuera, miles de humanos esperaban liberación, y una especie parasitaria estaba a punto de aprender que habían elegido la presa equivocada. La guerra por la libertad humana estaba a punto de comenzar en serio, y Jake Morrison se había convertido en uno de sus generales más improbables. El explorador espacial que había aterrizado en el planeta equivocado estaba a punto de asegurarse de que ningún humano volviera a cometer ese error nuevamente.